Estamos ahí. 2 años se cumplen mañana de Milei, de este gobierno, ¿no? Del orden macro, de la deuda, pero también del agotamiento social, ¿no? ¿Cuál es la verdadera herencia de lo que está dejando este gobierno? Y cuando hablamos de esta herencia, estos primeros 2 años, hay como dos temas que corren en paralelo, que pareciera que casi nunca se cruzan, que es por un lado el relato del orden macroeconómico, del equilibrio fiscal, de las cuentas, y por el otro lado la experiencia ordinaria de lo que le pasa todos los días a cada uno de los argentinos de a pie, un poco en la calle, ¿no? Pero si queremos ser honestos y pensar en lo que nos pasa a todos nosotros, y analizarlo desde un punto de vista social, esas dos cosas no pueden ser discusiones separadas, no lo podemos analizar sin verlos conjuntamente. Y ahí me pareció muy interesante un análisis que salió del Observatorio de la Deuda Social que tiene la Universidad Católica, que reconoce algunos logros, pero también que expone algunos límites estructurales, costos que le están dando a la sociedad, y me pareció interesante porque no es un panfleto, no es algo militante, no es de un partido político, no es de la Universidad de Buenos Aires, que también tiene algo también muy parecido, pero que se podría decir que estaba utilizando algo Cuca. Entonces, mostrar los datos, ¿no? Es pensar en que sí hay una baja de la inflación luego de un shock muy fuerte inicial, que sí hubo un equilibrio fiscal primario muy interesante en estas últimas décadas, sí hay una mayor previsibilidad macroeconómica, pero sobre todo en sectores que tienen que ver con las exportaciones, con la energía, con la minería, con el agroindustria, con el extractivismo, básicamente. Ahora bien, la pregunta política sería, ¿cómo se logró? ¿A qué precio? ¿A quiénes les beneficia eso? ¿Quiénes lo están pagando? ¿No? Entonces, ahí empezamos a ver, y decía el informe, en esto de una falta de capacidad de ahorro, una sociedad sin red. Entre el 2010 y el 2015, solo entre el 8 y el 16% de la población pudo ahorrar. Y la tendencia, obviamente, es que eso cada vez sea peor, que cada vez menos argentinos podamos ahorrar. Ni hablar de ahorrar en dólares, ¿no? Ahorrar en un sentido amplio, señores. Y esto es clave porque la capacidad de ahorro no es un lujo. Es un indicador, obviamente, de estabilidad, de futuro, de en qué margen uno puede hacer frente a las distintas crisis. Una sociedad que no ahorra es una sociedad totalmente endeudada, estresada, sin cohesiones sociales. Y obviamente que eso no empezó con el gobierno de Milei, pero es algo que no revirtió y que claramente está profundizando. Por otro lado, tenemos que los salarios no alcanzan, y eso lo evidenciamos en que el consumo no despega. Los salarios casi que no recuperaron el ajuste inicial, aunque muy poquito, pero que todavía está muy por debajo de los salarios y su capacidad de compra que tenían en el 2023. O sea, los jubilados, los trabajadores públicos, son los grandes licuados, porque estuvieron por ahí más lejos de esa motosierra inicial, sino que se le licuaron sus ingresos, y hay una gran cantidad de crecimiento del trabajo informal y la fragilidad permanente. Y cuando el consumo cae, la economía real entra en recesión. Aunque los números de la macro parezcan ordenados, no tenemos consumo interno y no hay producción de empleo. Y eso explica algo que todos vemos diariamente, que todos conocemos mucho, que tiene que ver con cierre de comercio, con caída de ventas, con fábricas paradas, con suspensiones, con despidos. O sea, no es casualidad ni una sensación. Es una consecuencia directa del modelo de enfriamiento económico y esa idea de estabilidad del dólar y de la inflación a cambio de nuestro consumo y de nuestro empleo permanentemente. Y obviamente que también está de la mano del orden fiscal
y de la desindustrialización, ¿no? Porque parte del superávit fiscal que se fue logrando es con una reducción drástica del gasto público, y eso ordena las cuentas, pero también contrae la demanda, porque frena la obra pública necesaria para que mucha de esa industria se desarrolle, porque debilita las pymes, porque deja a la industria nacional un poco sin sostén, sin red. Sin consumo, no hay industria. Sin industria, no hay empleo de calidad y formal. Y sin empleo, no hay movilidad social ni desarrollo posible. Y esto no es un debate ideológico, no es una lógica económica básica y que el gobierno también pretende ocultar y encerrar atrás de esa falsa idea de equilibrio macroeconómico, y eso nos lleva a una idea de pobreza, indigencia, de una verdad incómoda. Y en el informe un poco lo que plantea es que va, a diferencia de muchos discursos oficiales, la baja reciente que se da en la indigencia no se explica por el crecimiento de empleo formal o la intervención libre del mercado, sino por política pública, por intervención estatal, por el aumento de la asignación universal por hijo y por la tarjeta alimentar. Textual, dice el informe. Si esas políticas no existieran, la indigencia prácticamente se duplicaría. Es decir, que incluso dentro del modelo que dice reducir al mínimo el rol del Estado y que nada tiene que ver con la vida de los argentinos, el Estado sigue siendo el último dique de contención de la realidad social de todos los argentinos. Entonces eso nos marca que el Estado tiene que estar presente y que hay tres Argentinas desde el punto de vista social y de su pirámide poblacional, y existen tres Argentinas muy diferenciadas. Una minoría integrada, con capacidad de ahorro, con capacidad de gasto, que cada vez es más chica porque las clases pudientes en la Argentina se van reduciendo y hoy solo representan el 5% de la población. Una clase media aspiracional, porque ya ni siquiera es clase media, que tiene un alto grado de inestabilidad y un alto grado de fragilidad, y una base social cada vez más amplia que vive en la vulnerabilidad y en la pobreza. Y esa pirámide se fue achatando hacia abajo. Y eso no se corrige solamente con generar equilibrio fiscal. Como lo veíamos recién con los datos, se corrige con un Estado que tenga políticas públicas que garanticen esa movilidad social ascendente, donde la educación pública y la salud pública juegan un rol fundamental. Y algo que no se quiere discutir tiene que ver con la deuda y la soberanía. No, porque ahora bien, fuera del análisis técnico, se habla de este orden macro, pero que ese orden no es neutral. Parte del equilibrio logrado se sostiene, obviamente, en un nuevo endeudamiento, acuerdos financieros externos, una inserción internacional que condiciona cada vez más la política económica y la soberanía nacional. O sea, cuando un país prioriza la confianza en los mercados internacionales y no tanto en los mercados internos, y haciendo de eso una elección política, cede márgenes de decisión interna, reduce soberanía económica, ata un poco su futuro al compromiso de algo que no fue votado por la sociedad. La historia argentina ya mostró muchas veces este camino del endeudamiento, del dólar barato, de la compra de electrodomésticos, equilibrios que efectivamente parecen sólidos, pero que se vuelven cada vez más frágiles cuando el ciclo internacional cambia y los intereses se van para otro lado. El endeudamiento no es solo una variable financiera, es una discusión de soberanía futura. Entonces, ¿el gobierno ordenó la macro? Sí, efectivamente. ¿Estamos todos de acuerdo con que tiene que haber equilibrio fiscal? Sí, son bases que me parece que tenemos que todos empezar a compartir y empezar a generar otro tipo de políticas públicas, pero lo hizo licuando ingresos, enfriando la economía real, transfiriendo los costos a la gente que vive de su trabajo, y ese orden terminó no siendo gratis. Se sostuvo con endeudamiento, con condiciones
en el extranjero, con reducción clara de la soberanía económica. Entonces, esto no es una revolución libertaria, ¿no? Es una reconversión del Estado para que lo paguen los que menos tienen y garanticen estabilidad y garanticen previsibilidad a los que están arriba. El problema no es simplemente el déficit. El problema es quién paga el ajuste y quién decide el rumbo a tener. Porque cuando el equilibrio fiscal se vuelve más importante que la gente, la política termina estando vacía. La democracia se enfría. El conflicto deja de ser ideológico para volverse completamente social. Y ahí no hay modelo que aguante. Entonces, la discusión, no sé si había un orden de la macro, porque claramente eso había que hacerlo. La discusión es cómo, para quiénes, y qué entregamos un poco a cambio de eso, ¿no? Porque sin soberanía no hay desarrollo. Y sin desarrollo, el equilibrio termina siendo algo frágil y una foto simplemente prolija sobre una sociedad que cada vez es más desigual, está cada vez más endeudada y obviamente empieza a mostrar señales de agotamiento. Me parece que ese es el debate que debemos dar y que no todo puede ser simplemente relato y tenemos que demostrar que tenemos la capacidad en estos 2 años de poder dar un debate que tenga que ver con la puja distributiva en la Argentina y garantizar la movilidad social que esta Argentina supo tener y que debe